Sí, Señor, lo cantamos, lo creemos, Señor. Tú eres el Rey de las naciones, Señor. Y aunque aparentemente, Señor, hoy no lo vemos como nos gustaría, sabemos que un día toda lengua, Señor, te confesará. Toda rodilla se doblará ante ti, Señor, y declarará que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de las naciones, que no hay nadie como tú, Señor. Nosotros lo creemos, Señor. Lo creemos, lo cantamos, Señor, lo declaramos, Dios. Tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Gracias por el tiempo precioso, Señor, adorándote, cantándote. Gracias por tu casa, por la iglesia, Señor. Y también queremos, Señor, poner en tus manos nuestro pensamiento, nuestra alma, Señor, todo nuestro ser, para que tu palabra en esta mañana nos hable, Señor. Nos enseñe, nos ministre, nos corrija, nos dé dirección, Señor. Que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido que me ayudes a transmitir lo que has puesto en mi corazón, Señor. Y que tu iglesia sea edificada, sea bendecida, sea retada en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, iglesia. Gracias, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Calentitos aquí, ¿verdad? Aquí se está genial. Qué bendición. Sí, gracias, tío. Perfecto. Muy bien, pues en esta mañana tenemos a nuestros jóvenes y nuestro grupo prejuvenil también entre nosotros, ¿verdad? Teníamos ilusión de que el tiempo de Santa Cena, el domingo último del mes, en el que nos acercamos a los símbolos, al pan y al vino, también fuese un tiempo para compartir con nuestros jóvenes, con nuestro grupo prejuvenil. Muchos de ellos están bautizados y queremos que formen parte también de este tiempo como iglesia. Así de que, jóvenes, estar muy atentos. He intentado también a la hora de preparar el mensaje ser consciente de que estáis entre nosotros, ¿vale? Así que espero que estéis atentos, porque creo que el Señor os quiere decir cosas. Creo que el Señor quiere hablar a vuestros corazones. Creo que el Señor os quiere retar, porque soy la generación que va a mantener activa esta congregación, ¿vale? Nosotros, los que ya superamos los 50, nos queda poco, hermanos. Necesitamos que los jóvenes se aferren al Señor. Necesitamos que nuestros jóvenes se enfoquen en vivir la buena y perfecta voluntad del Señor, para que la iglesia permanezca. Tranquilo, no me voy a ir mañana todavía, ¿vale? Me quedan algunos añitos todavía, pero me gustaría que nuestro grupo de jóvenes desde ya empiece a sentir ese reto, esa inquietud en su corazón, decir: Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. De aquí a unos años quiero estar en primera línea de batalla. Quiero durante este tiempo de mi juventud conocerte más, crecer más, afianzarme más en tus caminos y ser usado por ti. Así de que espero que en esta mañana, joven, la palabra del Señor edifique tu vida y te rete. Muy bien, vamos a leer. El pasaje para esta mañana está en Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 13. Lo vais a tener en pantalla, ¿vale? Pero si queréis seguirlo también en vuestros dispositivos, en vuestra Biblia de papel. Dice así la palabra del Señor: Pedro y Juan ante el concilio. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todos en Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Muy bien, hasta aquí la lectura. El libro de los Hechos es un libro apasionante. No sé a cuánto se os da bien la historia. ¿Me puedes hacer? Partes borrosas. El libro de los Hechos, jóvenes, si quieres que se despierte un poquito de pasión, de interés por la lectura de la Biblia, te aconsejo leer el libro de los Hechos. Es un libro súper apasionante. Y además, si te gusta la historia, te va a encantar. Es la historia del inicio de la iglesia. Y el inicio de la iglesia en cuanto al mover del Espíritu Santo fue algo impactante, fue algo emocionante. Ver cómo el Espíritu Santo obraba en la vida de los seguidores de Jesús. El capítulo 2, poco más atrás de lo que hemos leído, nos cuenta el momento en el que los discípulos recibieron la promesa que Jesús les había hecho antes de marcharse. ¿Cuál era la promesa? Que recibirían poder. Y el capítulo 2 nos narra ese momento en el que ellos reciben ese poder de parte de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Y aunque esto fue un acontecimiento poderoso, es un acontecimiento emocionante, dice la Biblia que allí en Jerusalén, como estaba a punto de celebrarse el día de Pentecostés, había judíos que habían llegado a esta ciudad y que venían de muchos países del mundo y que hablaban muchos idiomas. Y que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos empezaron a hablar en otras lenguas y muchos se maravillaban de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible? Esta gente está hablando en mi idioma. ¿Cómo es posible? Pero también dice la Biblia que muchos empezaron a burlarse de ellos. Empezaron a criticarles y decían, están borrachos. Y al escuchar Pedro que les consideraban borrachos, se levantó. Y entonces Pedro realizó su primer discurso público. ¿Sabéis qué pasó aquel día? 3,000 personas llegaron a Cristo después del discurso de Pedro. Y todas ellas fueron bautizadas. La situación pasados los años no ha cambiado, iglesia. No ha cambiado. Ante la posibilidad de un hijo de Dios que demuestre abiertamente su fe, que hable abiertamente de su fe, ¿qué vas a encontrar? Posiblemente gente que se maraville, gente que disfrute. Gente que diga, wow, ¿cómo se puede tener una fe como esa? ¿Cómo se puede tener una fe tan viva? ¿Cómo puede ser que tú, un joven, cómo puede ser que tú, una persona con responsabilidades que trabaja toda la semana, aparta la mañana del domingo para irse a la iglesia? Wow, eso es precioso, es maravilloso. ¿Es posible tener una fe como esa? Pero también vas a encontrar gente que diga, vaya locura, este está más loco que una cabra. Habrá gente que diga que no es coherente lo que tú crees. Habrá gente que se burle de ti. Por lo tanto, no ha cambiado mucho la historia en cuanto a que seremos testigos en terreno hostil. Habrá gente que se maraville, pero habrá gente también que muestre hostilidad. Y ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Testigos en tierra hostil. Los discípulos lo vivieron. Estaban experimentando un momento maravilloso en el inicio de la iglesia. Y había gente que se burlaba de ellos, que les criticó, que les cuestionó. Y esto, 22 siglos prácticamente después, no ha cambiado. Habrá hostilidad. Lo que sí ha cambiado es la rapidez con la que las personas llegan al Evangelio. Un discurso, después de una visitación poderosa del Espíritu Santo, llevó a 3,000 personas a los pies de Cristo. ¡Wow!
Un discurso. No tardas más de 3 minutos en leer el discurso de Pedro. 3, 4 minutos tardarás en leerlo. Y eso hizo que 3,000 personas entregaran su corazón a Cristo. Hoy podemos pasar muchos años predicando a las personas. Podemos pasar mucho tiempo ayudando a las personas, escuchándoles, atendiendo sus necesidades, ¿verdad? Ante la poca efectividad evangelística que tenemos como iglesia, y en especial en los países desarrollados, la iglesia con los años se ha movido más hacia la labor humanitaria, hacia la labor social, pretendiendo que de alguna manera las obras de amor permitan que la gente vea a Jesús. Y eso es algo que ha sucedido especialmente en Europa, en los países desarrollados. Durante prácticamente 20 años yo he estado vinculado a la labor social, desde que se inició en nuestra iglesia hace muchos años. Hubo un tiempo, hace aproximadamente 5 años, que nuestra labor social en la iglesia central en Madrid beneficiaba a más de 1,200 personas todos los meses. Reparto de alimentos, de ropa, haciendo una auténtica labor, una auténtica obra de amor. ¿Para qué? Para que las personas de alguna manera se acercasen a la iglesia y de alguna manera pensasen que en Cristo había solución a sus problemas. ¿Y sabéis qué pasa? Que desafortunadamente, pocas veces, muy pocas veces, las personas que acceden a la ayuda, que acceden a ese tipo de recurso que la iglesia puede ofrecer, pocas veces, desafortunadamente, experimentan el privilegio o toman la decisión de salir de una vida de tinieblas para estar en la luz de Cristo. ¿Sucede? Sí, pero muy pocas veces. Por la pura misericordia de Dios, algunas personas llegan. Es posible que tú estés aquí y esa ha sido tu experiencia. Hayas experimentado de alguna manera que la iglesia extendió hacia ti la misericordia de Dios y tú entendiste que eso no tiene tanto que ver con las personas que eran buenas, que no tenía tanto que ver con que la iglesia tiene que hacerlo, porque claro, los que son cristianos lo tienen que hacer. No, de alguna manera el Señor te permitió ver que había algo más para ti, que había algo más que una ayuda temporal. Y entonces llegaste a Cristo, pero desafortunadamente hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y en cuanto a nuestra responsabilidad evangelística, los resultados son pocos. Hay una estadística, la he buscado, que nos demuestra cómo está funcionando el crecimiento de la fe cristiana en los países pobres y en los países desarrollados. Dice, por ejemplo, que en Asia y África, en África la tasa de crecimiento de la fe cristiana es del 2,77%. En Asia, del 1,5%. Este crecimiento se debe en parte a la labor misionera en estos países y a la alta natalidad en estas regiones. En América Latina, dice, aunque no es tan pobre como en las regiones de África y de Asia, América Latina también muestra un crecimiento del cristianismo con una tasa del 1,09%. Así crece la fe cristiana en estos países. Y cuando hablamos de los países desarrollados, como es Europa, Norteamérica, en Norteamérica dice que el crecimiento es lento, con una tasa solamente del 0,27%, no llega ni al 1%, no llega ni al 0,5%. Y en Europa, hermanos, estamos a la cola. Estamos a la cola. En Europa el crecimiento cristiano es casi nulo, con una tasa de solo el 0,06%. De hecho, muchos de los países europeos, la proporción de crecimiento es debido a la inmigración. Esta es nuestra realidad. Esta es la realidad en cuanto al crecimiento, a la efectividad evangelística en nuestros países europeos. Hacemos mucha labor social, hacemos mucha actividad, obras de amor. Está muy bien, no estoy en contra de ello, creo que debemos hacerlo, pero es evidente que el cristianismo no avanza, no tenemos el resultado, el efecto que acabamos de leer después de un discurso de Pedro. Un discurso de no más de 4 o 5 minutos, 3,000 personas llegan a Cristo. En los países pobres ni siquiera hay lugares de culto, en muchos de ellos. No hay lugares de culto, mucho menos ayuda social. Pero ¿sabe lo que sí hay? Una gran pasión por Cristo. Una gran pasión por Cristo. Las personas llegan a Cristo y se encuentran en una iglesia comprometida. ¿Con qué?
comprometida con la evangelización, comprometida con la oración, comprometida con luchar, pelear con el diablo mentiroso, arrancar a sus familiares de las garras del diablo para que vengan a Cristo. Y no hay ayuda social. Y en muchos lugares ni siquiera experimentan los privilegios de un buen lugar de reunión. Como decía, no estoy diciendo que no debamos llevar a cabo la ayuda social. En ningún caso. No estoy diciendo que no debamos realizar las obras de amor. De hecho, la Biblia nos lo recuerda, nos lo dice. En Gálatas 6:10 dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? Nuestra cabeza, cuando leemos esto, pensamos en hacer bien. Tiene que ver con ayuda económica, ayuda de carácter de alimentos, de ropa, lo cual está muy bien. Pero hacer bien puede ser muchas otras cosas. También puede ser perdonar. También puede ser dejar atrás una ofensa y aplicar el principio bíblico de que en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todas las personas. Eso también es hacer bien. Hacer bien también puede ser orar constantemente por la iglesia. También puede ser tener de forma constante a los perdidos en tu oración. También puede ser testigos para ellos. Hacer bien puede ser todo aquello que el Señor te dé la oportunidad de hacer. Es más, la Biblia nos dice, nos lo recuerda, que si el Señor nos da la oportunidad de hacer algo bien, que no lo pospongamos, que no lo retrasemos en el tiempo. Dice Proverbios 3: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No le digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Quiere decir, si hoy puedes hacerlo, hazlo hoy, no lo pospongas. Hacer bien puede ser orar por las personas. Hacer bien puede ser perdonar. Hacer bien puede ser testigo para alguien. Hacer bien puede ser de muchas maneras según Dios te dé oportunidad, pero no lo pospongas. No lo pospongas. En nuestra cabeza funciona hacer bien, dar cosas. Evidentemente, si es lo que el Señor te da oportunidad de hacerlo, hazlo también. Pero no nos limitemos solamente a ese tipo de acto que consideramos nosotros como lo bueno. Creo que el Señor nos da oportunidad y debemos dar testimonio de amor mediante las ayudas, pero también el Señor nos da oportunidad de ser testigos. Para nosotros en esta mañana, el punto más importante es que nos preguntemos: ¿por qué hemos perdido efectividad evangelística? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Hace muchos años llegó a mis manos un texto con un enfoque muy evangelístico y tenía una estadística. Alguien hizo una estadística y demostraba que si un creyente, uno como nosotros, que haya entregado su vida a Cristo, después de que haya experimentado durante un año el crecimiento, establecerse en la fe, y al segundo año de haber nacido de nuevo, de haber conocido a Cristo, se comprometiese a cuidar, a evangelizar a una persona, y durante un año cuidarla, no enfocarte en más personas, una sola persona, que tú digas: este año 2025 quiero predicarle a una persona, voy a orar por ella, voy a pedirle al Señor que me permita conectar con esa persona, voy a pedirle al Señor que le conceda el privilegio de la salvación, que nazca de nuevo, y yo, Señor, me comprometo a cuidarla. Y durante un año un cristiano se comprometiese a cuidar a esa persona, y que esa persona, cuando finalice ese proceso de consolidación, de discipulado, de enseñanza, de crecimiento, hace lo mismo. Al siguiente año esa persona se compromete. ¿Sabéis qué decía la estadística? Que la iglesia hubiese tardado 33 años en evangelizar a todo el mundo. ¡Wow! Solamente hubiésemos tardado 33 años en evangelizar a todo el mundo, solamente porque tú y yo hubiésemos predicado a una persona y la hubiésemos cuidado un año. ¡Wow! Por lo tanto, algo ha pasado. Algo ha pasado en la iglesia. Hemos destinado nuestros esfuerzos, destinamos energía, destinamos tiempo, entusiasmo, recursos, pero hemos perdido efectividad evangelística. El pasaje que hemos leído al inicio es del capítulo 4, pero esta historia la he leído solamente la segunda parte de la historia,
para no hacer extensa la lectura, pero es importante que pensemos qué estaba sucediendo, por qué Pedro y Juan habían sido llevados ante el concilio, por qué estaban siendo interrogados. Pues el capítulo 3 nos narra una historia preciosa. Dice que Pedro y Juan se dirigían a la reunión de oración, ¿vale? Era miércoles, 6:30 de la tarde, iban camino a Fuenlabrada, calle La Encina número 1. Hay algunos que están siguiendo la enseñanza, ¿vale? Otros no están, ¿vale? Lo que dice la Biblia, dice que Pedro y Juan se dirigían a la oración. Evidentemente no miércoles 6:30 de la tarde, ¿vale? Iban al templo a la oración y dice que se cruzaron con un hombre cojo de nacimiento, que le llevaban sus familiares, le ponían a las puertas del templo para que pidiese limosna. Y entonces allí iban Pedro y Juan y vieron al cojo que le estaban pidiendo dinero. Y entonces Pedro y Juan se acercaron a él. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenían estos dos hombres? Los bolsillos vacíos. No había nada en sus bolsillos, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del poder de Dios. Y eso le ofrecieron a este cojo. Y dice la historia que el hombre se puso en pie, entró en el templo con ellos, andando, saltando y alabando a Dios. La gente estaba asombrada. Algunos estaban espantados, dice la historia. ¿Por qué? Porque este hombre tenía más de 40 años. Entonces la gente le conocía. Durante años le veían ahí en la puerta del templo pidiendo limosna. Cuando le vieron entrar en el templo caminando, saltando y adorando a Dios, imagínate ese impacto. ¡Wow! Y ante aquella situación que la gente se acercó, se hizo un tumulto para ver a este hombre que había sido sanado por el poder del Señor. Pedro vio la oportunidad, aprovechó el momento y dijo: voy a hacer el bien ahora de otra manera. Hemos podido hacer un bien a este hombre, hemos traído sanidad. Jesucristo respaldó su oración y ese hombre fue levantado, puesto en pie. Pero Pedro ve una oportunidad mayor, más grande, más importante. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Se dirige al pueblo para predicar la palabra, para presentar a Cristo como Salvador de todos y sanador de ese hombre. Qué hábil Pedro, ¿verdad? Qué valiente. ¿Qué oportunidad le dio el Señor en ese momento? Él la supo ver y dijo: no la voy a perder. Este es mi momento. Ahora tengo que predicar el evangelio. Este Pedro, le vemos aquí valiente, pero este Pedro le conocemos bien. Este Pedro es el mismo que no mucho tiempo atrás, cuando Jesús fue entregado, le negó 3 veces durante una noche. Le negó conocer al maestro, lleno de temor. ¿Qué le ha pasado a Pedro? ¿Qué le ha sucedido? ¿Sabéis qué ha pasado? Que ha recibido poder. Recibiréis poder. Ese es el nuevo Pedro, lleno de poder, lleno de valentía, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado en nuestro tiempo con ese poder, hermanos? ¿Qué ha pasado en nuestro tiempo? ¿Ha menguado el poder de Dios? No. Sabemos que Dios no cambia. Sabemos que Dios sigue siendo poderoso, que en Él no hay límites. ¿Qué ha pasado entonces en nuestro tiempo? Yo me pregunto eso al Señor, Yo no tengo la respuesta, yo mismo me lo estoy preguntando. Mientras preparaba este mensaje, se conmovía mi corazón. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué sí estamos haciendo que no deberíamos hacer? ¿Por qué hemos perdido efectividad a la hora de la evangelización? Muchos, dice la historia, de los que escucharon la palabra creyeron en Jesús. Y dice que aproximadamente 5,000 personas llegaron a Cristo. Este ya es el pasaje que hemos leído hoy. 5,000 personas. Una manifestación de poder, un discurso, 5,000 personas. Muchas horas de trabajo, mucha planificación, mucho esfuerzo, mucha inversión, pocos resultados. Wow, Señor, yo quiero que algo cambie, porque yo creo en ese Dios poderoso. Creo que no ha cambiado. Un acontecimiento tan grande como este que estamos narrando, la sanidad de un hombre, el arrepentimiento de 5,000 personas, tendría que ser motivo de alegría para todos.
Toda la gente tendría que estar disfrutando, celebrando a Dios. ¿Sabéis qué pasó? Pues dice que los sacerdotes y el jefe de la guardia, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel. Testigos en tierra hostil. Los sacerdotes tenían que ser los primeros que tenían que haber celebrado y disfrutado de ver a este hombre tantos años en la puerta del templo inválido, y ahora verle de repente andando y celebrando a Dios. Pues resentido, dice que no les gustó, se resintieron, y entonces metieron en prisión a Pedro y a Juan. Finalmente tienen que dejar ir a Pedro y a Juan. Les amenazan, les podían hablar en nombre de Jesús, y entonces Pedro deja aquella famosa frase en esa conversación: vosotros diréis a quién debemos hacer caso, a Dios o a vosotros. Y sabemos lo que hizo Pedro. ¿A quién hizo caso? Siguió haciendo caso al Señor, ¿verdad? Una sanidad impresionante, 5,000 nuevos creyentes. Pero estos siervos de Dios pasaron la noche en la cárcel y entraron en conflicto con las autoridades. La historia termina cuando leáis este capítulo completo de Hechos 4. Jóvenes, os aconsejo el libro de Hechos. Es impactante, es impresionante ver cómo Dios ha hecho grandes cosas a través de sus siervos, y las quiere hacer a través de tu vida, de la tuya, de la tuya, de la tuya. Te quiere usar. Es el mismo Dios que quiere seguir salvando a las personas, que quiere seguir usando personas imperfectas como nosotros. Y no estás aquí por casualidad, joven. No estás aquí porque no había nada más que hacer. Estás aquí, el Señor te ha traído en esta mañana. Tú dirás: no, vine con mi abuela, no, es que mi padre, no, es que mi tío. Olvídate, estás aquí, Dios te ha traído. Y dice la historia, Hechos 4:31, dice que cuando hubieron orado, ¿qué pasa? Pedro y Juan regresan con los discípulos y cuentan todo lo que les ha sucedido. Cuentan la historia, la sanidad, la conversión de las personas, cómo los sacerdotes le meten presos. Y dice que cuando terminaron de contar la historia, dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué momento más impactante, ¿verdad? Lo que menos les preocupaba era volver a la cárcel. Lo que menos les preocupaba era si a la gente, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los responsables, les había encajado o no. Ellos estaban disfrutando de ser testigos en medio de una tierra hostil. ¿Por qué? Porque estaban viendo a través de su ministerio el poder de Dios obrando para salvación, para sanidad. Y mi pregunta es: ¿por qué hemos perdido efectividad evangelística, hermanos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La mayoría de los que estamos aquí, cuando se nos reta a establecer un hábito espiritual en nuestra vida, experimentamos rechazo en nuestro interior. La mayoría de nosotros, yo me incluyo, cuando se nos reta a hacer algo más que me acerca a lo que Dios espera de mí, ser testigo, establecer en mi vida hábitos de salud espiritual, dejar de ver tanto la tele y acercarme más a la oración, dejar de estar metido quizás tanto tiempo en las redes sociales y destinar más tiempo a la lectura de la palabra, hay un rechazo en nuestro interior. Algo pasa en nuestro interior, y son pocas las personas que cuando hablamos de retos evangelísticos salen de la congregación motivados, emocionados, diciendo: sí, Señor, vamos a compartir el evangelio. Son pocos. Os lo digo, no me incluyo. Comparto la palabra porque es lo que dice la palabra, pero yo mismo soy confrontado. Yo mismo me siento retado, porque muchas veces, siendo yo el que escucha, mi corazón y mi pensamiento cuando escucho: iglesia, vamos a tener un tiempo de ayuno. Recuerdo hace unos años establecimos unos tiempos de ayuno de todo el día, los sábados, te acordarás bien, ¿no, Rubén? Todo el día. ¿Sabes qué pasa por mi mente? Todo el día. Y rápidamente empiezas a hacer cuentas, dices: ¿a qué hora empezamos? ¿Cuántas horas voy a estar sin comer? Y no, y sin café, Señor.
automáticamente experimentamos un rechazo. Son pocas las personas que después de un llamado a ser testigos, a la evangelización, a ser proactivos en llevar el mensaje de Cristo, salen motivados. La mayoría salimos con una batalla en nuestro interior. Esa es nuestra realidad. Y aquellos que salen con entusiasmo porque quizás han sido bendecidos con el don del evangelismo. Y dicen, sí, Señor, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo nuestro. Y esa batalla que experimentamos en nuestro interior, el Señor nos advirtió que esto nos pasaría, que eso sería una realidad para nosotros. La Biblia deja claro que las cosas espirituales están en constante conflicto con nuestra carne. El deseo de la carne nos quiere dominar, y las cosas espirituales las tenemos que buscar. Tú no tienes que obligar a tu carne a nada. Tú dale algo que le guste a la carne y verás cómo, sin darte cuenta, en poco lo disfrutas, quieres más, quieres más, quieres más. ¿Cuánta gente aquí, por ejemplo, ha querido dejar el azúcar? Hablando de la parte física, no la carne espiritual. ¿Cuánta gente ha querido dejar el azúcar? Uy, ¿verdad? Y cuesta tomarte el café sin azúcar, cuesta reducir. ¿Cuántos han querido reducir el consumo de harinas? ¿Desayunar sin pan? No. Son cosas de nuestra área física, ¿vale? Que nos cuesta mucho desaprender para aprender hábitos saludables de alimentación. Ya no te digo cuando hablamos de nuestra área espiritual. Cosas de la carne que dañan nuestra condición espiritual para introducir hábitos, comportamientos que edifiquen nuestra vida espiritual. Va a costar, nos cuesta muchísimo. La Biblia nos lo advirtió en Gálatas. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Nuestra carne no quiere exponerse a la burla, hermanos. Nuestra carne no quiere exponerse al rechazo. Nuestra carne no quiere exponerse a la vergüenza. Nuestra carne no quiere que la gente te critique. Nuestra carne no quiere experimentar eso. Y nos pasa con el reto de ser testigos, con el reto a la oración, con el reto a la lectura de la palabra, a la alabanza a Dios, al servicio, al perdón, al amor. Son consejos espirituales. Hay un rechazo en nosotros de forma natural. Son espirituales, tu carne no quiere. Tu carne no quiere. Pero estos hombres y mujeres de la iglesia primitiva andaban en el espíritu. Experimentaron hostilidad, pero aquello no les impidió seguir siendo testigos. La llenura del Espíritu Santo en los discípulos, hermanos, marcó la diferencia en este tiempo de la historia de la iglesia. Estaban llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, dice, entonces Pedro, me encanta, entonces Pedro, imagínate que de repente diga, entonces Rafa, entonces Mirna, lleno del Espíritu Santo. Entonces Loana, llena del Espíritu Santo. Ponte el nombre, quiero que pongas tu nombre ahí. Entonces, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Cuidado, Pedro no se estaba dirigiendo a un grupo de personas sin conocimiento. Eran personas importantes, eran personas de responsabilidad, eran autoridades. Y se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y se dirige a ellos, gobernantes y ancianos de Israel. Auténtico poder, auténtica llenura del Espíritu Santo. Quiero compartiros un vídeo en esta mañana, no sé si lo podemos poner, para que veáis algo que me ha impactado. Quiero que lo veáis, lo escuchéis. Cuando los terroristas llegan a las iglesias y encuentran a cristianos orando, les dicen que el tiempo del cristianismo ha terminado. Tenemos que huir si queremos seguir con vida. El pastor Soré es uno de los miles de cristianos africanos desplazados por la violencia, obligados a vivir aislados y en condiciones infrahumanas. Tardamos 4 días en llegar a este lugar. Las mujeres y los niños pasaban las noches al borde de la carretera,
No había ningún lugar seguro antes de aquí. No teníamos nada. Y con la ayuda de Dios pudimos levantar estos refugios. Además de a su propia familia, el pastor Soré y su esposa están apoyando a otras personas que huyeron del pueblo junto a ellos, 17 personas en total. Estamos desplazados, pero Jesús no lo está. Él nunca será desplazado de nuestras vidas. Él siempre está con nosotros. Millones de cristianos, como el pastor Soré, se enfrentan a una persecución extremadamente violenta por su fe en algunas zonas de África subsahariana. Cuando vi ese vídeo, y como dice el vídeo, ¿no? Miles de personas son perseguidas por su fe. ¿Viste, no? Las iglesias que tienen. La condición en la que vive, de extrema pobreza. Pero cuando dijo, hemos sido desplazados, pero Jesús no será desplazado en nuestro corazón. ¡Wow! Aquello me impactó. Y Señor, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es la mayor hostilidad que nosotros experimentamos? Ellos, este tipo de personas en esos países con una influencia muy poderosa de la fe islámica, son desterrados, les echan de sus tierras, les quitan sus casas, la familia les abandona, todo por seguir a Cristo, todo por amor al Señor. La mayor hostilidad que nosotros experimentamos está en nuestro corazón. Aquí no nos van a apedrear. Aquí en Europa nadie te va a meter a la cárcel, de momento. Aquí en Europa, los países desarrollados, todo lo que podemos experimentar es un rechazo o alguna burla. Y puede denunciarlo. Y a lo mejor ganas el pleito. Pero la mayor hostilidad que nosotros experimentamos está en nuestro corazón. Todos salimos de este lugar cada domingo totalmente de acuerdo en que lo mejor para nuestra vida es la voluntad de Dios. Salimos convencidos de eso. Todos de ese lugar salimos encendidos, contentos, gozosos de haber estado en la casa del Señor. Y si el Señor nos ha hablado, salimos verdaderamente apasionados, felices. Pero ¿sabes qué pasa? Nuestro corazón, que es engañoso, poco a poco nos va a ir inclinando ese gozo, esa pasión, ese entusiasmo, y te va a llevar a ver todo lo que consideras que en tu vida no está bien, todo lo que nos gustaría tener. Cuando yo vi este vídeo, me sentí mal. Y dije, Señor, ¿y cuántas veces yo me cuestiono, Señor, ¿y por qué no tenemos estas cosas? Me gustaría comprarme otro móvil, hermanos. Me gustaría cambiar de teléfono más moderno, ¿no? Ya está viejito, está roto el mío. Y cuando vi esto dije, verdaderamente es una cosa prioritaria en mi vida. Si vivimos en una situación de comodidad, de bienestar, no experimentamos hostilidad. La hostilidad que experimentamos está en nuestro corazón. Es ahí donde está nuestra batalla. Nuestro corazón nos lleva una vez más a enfocarnos solamente en lo que yo quiero, en lo que a mí me apetece, en lo que no tengo, en lo que me gustaría tener. Y sin darnos cuenta, todo el enfoque, todo lo de acuerdo que estuvimos el domingo con la predicación, de repente se olvidó, se apagó. Pero estoy convencido de que los mismos elementos que fueron determinantes, los mismos elementos que fueron determinantes para los discípulos, para que pudieran vencer, superar las hostilidades, son los mismos que nos van a ayudar a nosotros a superar la hostilidad, las barreras que experimentamos en nuestro corazón. ¿Cuál fue? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Mantenerse enfocados en el legado que habían recibido del Maestro de ser testigos, les llevó a superar toda la hostilidad. Así que el reto para nosotros, iglesia, ¿qué tal si imitamos el modelo? ¿Qué tal si decimos, si a la iglesia primitiva esto le funcionó y Dios es el mismo, el mensaje no ha cambiado, el plan es el mismo? ¿Por qué no imitamos? Intentemos imitar el modelo. Yo no creo que la iglesia primitiva lo haya patentado como único y que no podamos copiarlo. Andar en el Espíritu
fue lo que hicieron estos hombres. Experimentar la llenura del Espíritu fue lo que marcó la diferencia. Andar en el Espíritu no tiene que ver más que con vivir, comportarse conforme a la voluntad de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Es decidir vivir conforme a lo que Dios dice que es bueno para ti. Y la llenura del Espíritu está estrechamente ligada a andar en el Espíritu. No podemos pretender la llenura del Espíritu si no queremos vivir en el Espíritu. Muchas veces nos hemos confundido pensando que la llenura del Espíritu tiene que ver con venir y clamar: lléname, 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 Señor, dame más, más, más. Está muy bien, pero si esa solicitud, esa petición, esa súplica no va acompañada de vivir en el Espíritu, algo no va a funcionar. Por lo tanto, lo que estos hombres consiguieron llevar a cabo fue andar en el Espíritu y como consecuencia experimentar la llenura del Espíritu. ¿Y por qué? Ya habían dado pasos en esa dirección. Ellos ya llevaban un tiempo de recorrido para que llegase este momento a sus vidas y experimentasen la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasos habían dado? Son los que queremos imitar, iglesia. Es el reto que os quiero dejar en esta mañana. ¿Qué fue aquello que ellos hicieron que les permitió experimentar la llenura del Espíritu Santo? Dice el versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Primer paso. ¿Qué habían hecho ellos? Habían estado con Jesús. Llevaban 3 años y medio de profunda relación, de constante intimidad. 3 años y medio caminando con el Maestro. La forma de hablar, la forma como se expresaron Pedro y Juan ante el concilio, la forma como manifestaron su pasión, como manifestaron su fe, la valentía que habían ellos, ¿qué pasó? Les llevó a reconocer que esos hombres habían estado con Jesús. Habían estado con Él. Pasar tiempo con alguien o en torno a algo te va a afectar aunque no quieras. Si tú pasas mucho tiempo con alguien que le gusta el fútbol, es apasionado por el fútbol, y aunque a ti no te guste, algo vas a aprender. Algo se te va a quedar en la cabeza. Un día alguien te hará un comentario y tú dirás: ah, bueno, sí, esto me suena de algo. De alguna manera te afectó. Pasar mucho tiempo expuesto a las redes sociales te va a afectar también. Está demostrado científicamente que la exposición de forma constante a las redes sociales en los jóvenes generan ansiedad, depresión, baja autoestima, adicción, bajo rendimiento escolar, distanciamiento social. Yo no soy psicólogo, pero Ángel, ¿puedes sostener esto? ¿Es así? Lo he leído, he buscado esto, ¿vale? En internet. Efectos negativos de la exposición a las redes sociales. Y me salió esto. Y sé que es una realidad a día de hoy, en nuestra sociedad. Es interesante ver que una herramienta creada para estar conectado genera en los jóvenes exactamente lo contrario: desconexión. Perdemos la capacidad de relacionarnos mirándonos cara a cara. Perdemos esa capacidad de tener una relación saludable de comunicación afectiva. Eso genera. Por lo tanto, el entorno al que te expongas te va a afectar de alguna manera. Las personas con las que te relaciones te van a afectar de alguna manera. Las conversaciones que tengas van a afectar tu vida de alguna manera. Estos hombres fueron transformados porque estuvieron 3 años y medio caminando, hablando, escuchando, sirviendo con Jesús. Habían estado con Jesús. Y eso marcó una gran diferencia en ellos. Jesús lo resumió en estas palabras: si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer, estar con Jesús, estar inmerso en sus palabras. ¿Sabes qué va a pasar? Tienes una relación tan íntima, tan cercana, que los anhelos del corazón de Jesús serán tus anhelos. Y no hay nada que Jesús anhele más que la salvación de las personas. Por lo tanto, tu principal anhelo será la salvación de las personas a las que amas. Pedid todo lo que queráis. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a lo que Él considera importante y valioso. Pablo lo resumió así: orad sin cesar.
orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los hermanos que vienen al culto de oración, este texto os suena. Lo estamos utilizando los miércoles en el tiempo de oración. Orando en todo tiempo, orad sin cesar. ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Cómo se siente tu corazón ahora? Uy, yo no tengo tiempo. ¿A qué hora voy a orar? Uy, no. No se trata de más tiempo. No se trata de que tengas que ahora hacer una mezcla en tu cabeza de cómo voy a encajar esto que me están diciendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque tu corazón mañana se va a encargar de olvidar, de que lo olvides. ¿Es así? No se trata de eso. Se trata de que conviertas las palabras de Jesús, la compañía de Jesús, en un hábito en tu vida. ¿En qué consiste esto? Que hagamos un ejercicio mental y apliquemos aquello que sabemos. ¿Cuántos creéis que Dios está en todas partes? Que Dios es omnipresente. Amén, ¿no? ¿Creemos esto? Tú imagínate que esto verdaderamente cala en nuestro corazón y tú eres consciente de que allí donde estás, Jesús está contigo y mantienes siempre una conversación con Él. Entonces tú imagínate que cuando te metes en internet y vas a ver algo que no te conviene, pero sabes que Jesús es ahí, ¿lo harías? ¿Lo harías? Tú imagínate que estás metido en una conversación con frases, comentarios de doble sentido, conversaciones morbosas, pero tú sabes que Jesús está ahí. ¿Te quedas ahí? No. Hacer de la presencia de Jesús el hábito en tu vida. Está siempre contigo. Tus palabras están siempre contigo. Te tomas un café, Jesús está contigo. Estás trabajando, Jesús está contigo. Sales a hacer deporte, Jesús está contigo. Y eso cambiará radicalmente nuestra vida. Cambia radicalmente la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que servimos, en la forma en que empleamos nuestro tiempo de descanso. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Hay una canción antigua, ¿cuánto la conocéis? Jesús está aquí, pide lo que quieras. Hermano, me tienes que fichar aquí, ¿eh? Los discípulos habían pasado 3 años y medio con el Maestro todos los días. Habían sido transformados por su presencia, por sus palabras. Su vida se había cambiado radicalmente. Habían dejado de hacer lo que habitualmente hacían porque estaban con Jesús. Jesús estaba siempre ahí con ellos. Solamente les faltaba el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Mientras estuvo Jesús, Jesús empleó su poder para el ministerio. Se marchó, envió su poder para sus seguidores. Segundo consejo que creo que deberíamos imitar. Ellos habían asumido el precio de seguir a Jesús. Lo comentamos hace un par de semanas. ¿Qué hicieron? Soltaron las redes, abandonaron la barca, dejaron a su padre y se fueron con Jesús. Asumieron el precio que suponía seguir al Maestro. Vivir en el Espíritu requiere diligencia. Requiere pagar un precio. Pablo se lo escribe así a Timoteo. Le dice: Timoteo, ejercítate para la piedad. La palabra en griego para referirse a ejercítate es gumnazo. Esta palabra hacía referencia a lo que los griegos, los gimnastas griegos debían de hacer para practicar su deporte, y era estar prácticamente desnudos, quitarse casi toda la ropa, para no tener ningún estorbo. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: quítate los estorbos de la vida para que puedas cumplir el propósito al cual Dios te ha llamado. Hebreos, nuestro escritor de Hebreos lo dice así: por tanto, nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si queremos conseguir algo valioso, debemos de pagar un precio. Hermano, lo que queremos, y es lo que yo quiero que te lleves en esta mañana a este lugar, ¿qué queremos? Ser llenos del Espíritu Santo. Eso marcará una diferencia en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Será necesario hacer de la compañía de Jesús nuestro hábito principal. Será necesario quitarnos todo peso, todo aquello que estorba, que no es pecado. Peor si es pecado. Evidentemente, si es un pecado, tienes que trabajar con ello. Pero todo peso es todo aquello que no beneficia, todo aquello que no te aporta. ¿Por qué? Porque es importante
administrar bien el tiempo. Y por último, algo digno de imitar. Para los discípulos en aquel entonces, la llenura del Espíritu Santo era una prioridad. Dice Hechos 6: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Conocemos la historia. La iglesia había crecido. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que empezaron a quejarse los griegos de que a sus viudas no les atendían adecuadamente. ¿Qué había pasado? La iglesia había hecho una paella, ¿no? Y, claro, había gente que no quería esperar, ¿verdad? Ahí estaban los griegos que no querían que sus viudas fueran las últimas en ser atendidas. Y entonces se generó una murmuración en la iglesia. No, yo quiero paella primero, no, que los niños no, ¿por qué? ¿No? Bueno, pues sucedió allí un problema en la iglesia. Y los discípulos, que eran conscientes de que lo que estaba sucediendo en ese momento, que había traído tal efectividad a su evangelización, era la llenura del Espíritu Santo. Dijeron: no vamos a bajar el listón, no vamos a reducir lo que el Señor ha establecido como prioridad a la hora de servirle. Personas llenas del Espíritu Santo. Ojo, para poner las mesas, para poner las mesas. Eso habla mucho de la importancia que tiene buscar la llenura del Espíritu Santo. Estar con Jesús, que es una prioridad para nosotros. ¿Cuánto más si estamos hablando de llevar a otros la luz del Evangelio? Necesitamos que sea una prioridad en nuestra vida. Voy a pedir por favor que los músicos pasen. La Biblia además nos lo deja como mandamiento. Dice: no os embriaguéis con vino. ¿Antes qué? Sed llenos del Espíritu Santo. No es posible ser lleno del Espíritu Santo si no decides andar en el Espíritu. No es posible ser lleno del Espíritu Santo si no estás pasando tiempo con Jesús, si no estás con Él. No es posible ser lleno del Espíritu Santo si no estás dispuesto a pagar el precio. Algún precio, algo valioso, supondrá pagar un precio. La llenura del Espíritu Santo es algo muy valioso. Y hemos de establecerlo como prioridad. Nuestro corazón, hermanos, iglesia, nuestro corazón es tierra hostil. Tierra hostil a los principios y a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero tenemos en la palabra los consejos necesarios para encaminarnos hacia esa libertad que el Señor quiere traer a nuestra vida. Nuestro corazón se siente preso de nuestros deseos, de lo que Él quiere, de lo que Él le apetece. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Así, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Transformarnos, que estemos en su presencia a cara descubierta, y entonces su luz admirable se reflejará en nuestra vida como en un espejo. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo en nosotros. Pero necesitamos buscar esa llenura. Necesitamos ponerlo como prioridad en nuestra vida. Voy a pedir por favor que os pongáis en pie, iglesia. Andar en el Espíritu, vivir la llenura del Espíritu Santo, marcará una gran diferencia, hermanos, en nuestro servicio a Dios, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. ¿Cómo eres tú como hijo cuando llega tu padre? Bueno, los que todavía recordamos, ¿no? Yo recuerdo con la época con mi padre. Yo trabajé mucho tiempo con él, muchos años. Y recuerdo cuando él se iba, yo me sentaba, ¿no? Él me había dicho a lo mejor: oye, acuérdate de limpiar las estanterías, limpia todo, tenía un taller, los repuestos, no sé qué, coloca la herramienta en el tablero de la herramienta, todo organizado, todo limpio. Bueno, se iba y yo me sentaba.
Cuando llegaba, wow, a limpiarlo todo. No eres el mismo si eres consciente de que Jesús está ahí, que Jesús está a tu lado siempre. Y aparte, mantienes una comunión constante con Él. Eso lo cambia todo. Y el siguiente paso, ¿sabes cuál va a ser? Si permanecemos en sus palabras, si estamos en su perfecta compañía, wow, el Espíritu Santo vendrá a nuestra vida. Seremos capacitados, transformados. Seremos la luz que Él dijo que quería o esperaba de nosotros. Transformados de gloria en gloria, reflejando su luz a este mundo. ¿Queremos este reto, iglesia? ¿Queremos este reto para nosotros este año? Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a tomar un tiempo para meditar en su palabra. Y luego nos acercaremos al pan y el vino en esta mañana.